Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos en esta entrega especial de hoy para abordar temas relacionados con la economía, las finanzas y la generación de empleo en nuestro país. ¿Cuál es la visión que tiene el sector empresarial del Valle de Sula? Esta noche nos acompaña el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facusé. En principio, mucha expectativa, Eduardo, en el inicio de este nuevo año, con nueva administración del país y con grandes retos en áreas puntuales relacionadas con el tema energético, que en principio es el tema que quiero abordar. ¿Qué expectativas se tienen? Buenas noches, placer saludarle. Igualmente, Rosendo, un gusto estar aquí compartiendo contigo, siempre en el banquillo. Mira, con este tema que has abordado sobre la energía eléctrica, realmente es probablemente el reto más grande que tiene el gobierno entrante. Es un tema delicado porque es un servicio del cual depende nuestra competitividad como país y necesitamos asegurar que tenga un desenlace adecuado. Y hay muchos retos en esto de la energía eléctrica. Nosotros hemos estudiado el tema de energía, Rosendo, y una de las cosas que hemos encontrado es que el problema más grande que tenemos en el sector eléctrico es las pérdidas que hay en el sistema. Y me refiero a pérdidas, tenemos que hablar de pérdidas técnicas y no técnicas. Las pérdidas técnicas son las que se manejan a nivel de los sistemas de transmisión y distribución y que son generalmente normales, digamos, en un sistema eléctrico. Y de ahí las pérdidas no técnicas, que realmente a lo que nos referimos es hurto, ¿verdad? O robo de energía eléctrica, que es un problema serio que tenemos en el país. Con respecto a las pérdidas técnicas, o sea, lo que se maneja en la red normalmente por la operación energética, si bien es cierto, están dentro de un rango normal, siempre se pueden mejorar, pero necesitamos invertir en cierta infraestructura para poner al día pues toda la operación de transmisión y distribución que está bien avejentada y bastante golpeada. Entonces ahí se requiere de inversión para poner al día y mejorar esas pérdidas técnicas. El problema grande, Rosendo, lo vemos más bien en las pérdidas no técnicas, o sea, el hurto. El hurto sí es algo que está fuera de control y necesitamos volver a traer a control. Mira, el hurto se estima que puede andar alrededor de un 20%, Rosendo, y no hay empresa que pueda sobrevivir con una pérdida de un 20% sobre lo que produce. Entonces, sí nos tiene bien preocupados el tema del hurto, y una de las recomendaciones que estamos haciendo al gobierno entrante es que busque que se legisle para tipificar el delito eléctrico, ¿verdad? El del hurto eléctrico, para que rápidamente se pueda penalizar a aquellas personas que están robando energía o que están cometiendo fraude al sistema eléctrico, porque es algo delicado y de lo cual nunca vemos que se castiga a nadie. Entonces, mientras no se castiga a nadie, Rosendo, esto va a seguir y el país ya no lo soporta. Esta pérdida, si tú la miras hacia atrás, ha tenido una acumulación que nos ha causado un déficit y nos ha causado que el país vaya a tener que endeudarse afuera con montos importantes de dinero a causa de esta falta de control o esta falta de voluntad política para poner en orden estos robos. Ese es el problema más grande que tenemos, Rosendo. Bueno, estamos recibiendo información relacionada con las pérdidas anuales que rondan los 10,000 millones de lempiras aproximadamente. Y hay quienes piensan que un punto clave para la nueva administración será, Eduardo, revisar el tema de los contratos, porque hay generación
cuyos costos están muy elevados y es imposible competir para el sector inversionista en la región centroamericana que quiera venir a Honduras con los costos que se pagan de energía. ¿Cómo debe ser este manejo en aras de garantizar también, por un lado, la inversión privada en el sector? ¿Cuál es la visión que tiene el empresariado del norte? Sí, mira, con mucho agrado yo te puedo comentar de que he tenido bien a sentarme a conversar con la mayoría de los dueños de la capacidad de generación que tiene el país, y todos comprenden el problema que tenemos y todos han mostrado flexibilidad para poder sentarse y revisar para ver dónde podemos mejorar y optimizar, porque sí, todos comprendemos también de que al final, si esto sigue así como está, pues nadie va a subsistir, Rosendo. Entonces, sí hay buena disposición, sí hay buena voluntad para revisar lo que se tenga que revisar, pero siempre, como lo dices tú, lo tenemos que hacer respetando la seguridad jurídica. Entonces, creo que hay buena voluntad, creo que también el gobierno entrante tiene también buena voluntad para ver cómo puede incidir y mejorar la eficiencia, ¿verdad? Y la operación de estos contratos para que al final tenga un mejor resultado para el país. Pero en esto sí, yo sí quiero mencionar que hay disposición. A mí el contrato que me tiene más preocupado es el de EH, porque no nos ha rendido los frutos esperados, Rosendo. Ese contrato se firmó pensando en que iban a reducir las pérdidas y al final las pérdidas no se han reducido. Entonces es un contrato que sí va a haber que pues sentarse a evaluar qué es lo que conviene para el país y tal vez yo quisiera decir que es el contrato tal vez más delicado que tiene el ENE y al cual hay que buscarle una solución para poder hacer que se reduzcan las pérdidas. Eduardo, es decir, en este momento pensar en renovar contrato a EH, esto es imposible. Si es posible que derogarlo o revisarlo, ¿en qué términos? Yo creo que hay que sentarse con EH para buscar cómo hacer que lo que resta del contrato sea de la mejor utilidad para el país. Eso es lo que debemos de concentrarnos. Yo no quisiera especular sobre estar alargando contratos, no me corresponde. Creo que lo que corresponde al gobierno entrante es ver cómo se puede hacer el mejor uso de los recursos para minorar las pérdidas en lo que resta del término del contrato con EH. Ya cualquier negociación fuera de eso, me parece que ya sería una especulación personal mía y no corresponde. Eduardo, en las últimas horas y de inicio de año no ha sido bien visto por el sector privado el incremento en las tarifas, sobre todo porque la gran industria y el sector comercial tendrá que pagar tarifa plena. Y por otro lado, el subsidio para muchos hondureños sigue siendo ficticio, porque al final todo va a pegar en las arcas del Estado y día con día el nivel de endeudamiento de la estatal eléctrica va para arriba. ¿Cuál es una solución viable que se puede encontrar para seguir siendo atractivos a la inversión en un momento que buscamos para el país, en el nuevo gobierno, generar empleo? Sí, me agrada mucho tu pregunta, Rosendo, porque va al corazón de este asunto. Y yo te dijera que lo primero que tenemos que comprender es que cuando el combustible sube, lógicamente va a subir nuestro costo de energía eléctrica porque es algo que no podemos controlar y mucha de nuestra producción depende de energía térmica, o sea, de productos hidrocarburos que tenemos que importar. Entonces, una de las cosas que debemos comprender es que si sube el petróleo, pues nos va a subir la factura eléctrica. Y en eso lo responsable es pagar el incremento. O sea, no debemos de buscar cómo saltarnos eso o congelar el precio. Eso es un error. Al final, todos los usuarios debemos de asumir la responsabilidad de pagar nuestro consumo en base al costo real. Si estamos nosotros engañándonos nosotros mismos y solo endeudando a la empresa para que se pague a futuro,
Va a llegar un punto donde esto explota. Entonces, lo correcto y lo responsable es que cada quien pague su consumo en base al costo real. Ahora, tú has dicho algo bien importante. ¿Cómo podemos hacer para que ese precio lo mejoremos y Honduras se convierta atractivo por su costo energético? Ahí lo que debemos de buscar es que revisar, digamos, cuáles son los contratos más onerosos y que el gobierno busque un arreglo con esos generadores para que modifiquen esos contratos de alguna manera y los eficienticen. Entonces, hay maneras, Rosendo, de hacer eso, y eso es lo que tienen que concentrar los esfuerzos los del gobierno entrante, en sentarse con esos generadores y tratar de modificar esos contratos de común acuerdo, donde todos salgan ganando, pero donde el costo energético para el país baje. Y lo otro que tenemos que hacer es apostarle más a energía derivada de recursos renovables que hay aquí en nuestro país, para que no dependamos de las fluctuaciones tanto de el precio del petróleo y el combustible en el exterior, y que estamos sujetos a esos vaivenes. Si nuestra energía en mayor proporción dependiera de recursos, digamos, hídricos o solares a buenos precios, ¿va? Lógicamente, que fueran internos, entonces pues ya esas fluctuaciones internacionales no nos afectaran tanto. Me pregunto yo, ¿qué sucedería si no tuviéramos plantas hidroeléctricas como el Cajón? O sea, el golpe fuera mucho mayor en los incrementos. Entonces, todas estas cosas y todas estas tecnologías de recursos renovables, lo que han venido a hacer es a paliar un poco esos incrementos de combustible que se dan en el mercado internacional. Entonces, tenemos que más bien guiar nuestra producción a que sea más y más de producción nacional con recursos renovables. Eso es lo correcto y es lo que debemos de apostarle hacia el futuro, Rosendo. Está con nosotros esta noche al banquillo en entrega especial directamente desde San Pedro Sula, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros don Eduardo Facusé. Sobre un punto relacionado con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Percibe voluntad en las partes, en sentarse, en dialogar, en ser claros y hablar con el corazón en este tema de la NE, que es de lejos la mayor presión sobre el presupuesto de la República de cara a la nueva administración. Soy optimista, Rosendo, aún con las dificultades que estamos viendo, y la razón es la siguiente. Creo que de todos he sabido que de continuar así las cosas, o sea, llevaría al colapso de la institución. Entonces, todas las partes entienden que van a tener que aportar, ¿verdad? Y desprenderse de ciertos beneficios para que esto funcione. Entonces, creo que sí hay buena voluntad y hay conciencia. Y yo creo que esto aplica no solo para la situación del ENE, sino que para el país en general. Creo que el momento lo que llama es que cada sector vea qué puede aportar. Ya no se trata de qué me va a dar el gobierno, qué puedo conseguir. Esos tiempos ya pasaron, si alguien pensó en eso, ¿verdad? Este momento que requiere Honduras es qué puede aportar cada sector, cómo podemos ayudar a sacar adelante el país, qué es lo que necesitamos hacer cada uno para que el futuro de Honduras sea de oportunidades para todos. Un reclamo permanente del sector privado ha sido las reglas claras. No cambiar las reglas del juego sobre la marcha. ¿Qué esperan concretamente de la nueva administración en medio de todas las diferencias que se han registrado con el actual gobierno por muchos proyectos que arrancaron, pero que en el camino sufrieron altibajos y se quedaron en simples proyectos? Sí, yo quisiera comenzar diciendo de que por lo menos en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés hemos sentido de que el gobierno saliente atropelló la ley muchísimas veces, Rosendo, en muchas ocasiones. Y el ejemplo más claro fue el tema de la reelección. Mira, no le importó lo claro que estaba nuestra ley, nuestra constitución, y atropellaron la voluntad. O sea,
no es de esa manera que se crea credibilidad y no es de esa manera que se genera seguridad jurídica. Entonces, hubieron muchas leyes que hicieron que realmente se cuestionan, que realmente caen en la ilegalidad o atropellan otros preceptos de la Constitución. Y eso ha llevado a esa inseguridad jurídica que hoy pues tenemos. Sí estamos convencidos que el gobierno entrante trae personas que van a estar comprometidas a restituir ese Estado de Derecho, a restituir esa seguridad jurídica, ¿verdad? Y a llevarnos por un camino donde las reglas estén claras y que la inversión pueda retornar. Y la manera más fácil de ver esto, Rosendo, es, tú ves el 2014, creo que habían 1.400 millones de dólares de inversión extranjera, privada, que estaban entrando. A medida se fue deteriorando el Estado de Derecho, esto fue descendiendo, y en el 2019, que fue el año antes de la pandemia, creo que la inversión extranjera directa rondaba 300 o 400 millones de dólares, o sea, una cuarta parte de lo que había. O sea, destruyeron la credibilidad en este gobierno saliente. Entonces, este gobierno entrante, pues yo creo que todos le damos el beneficio de la duda y creemos de que va a recobrar esa credibilidad, a recobrar esa seguridad jurídica. Yo he escuchado de muchos inversionistas que ya están decididos a invertir nuevamente en Honduras, a apostarle nuevamente a nuestro país y a meterle con todo, ¿verdad? Como decimos. Realmente sí creo que va a ser un año positivo para la inversión. La elección nos brindó un resultado que fue claro y eso ayudó mucho a la credibilidad. Entonces, con esto viene pues más seguridad para la inversión y ahí entonces vamos a ver, creo, frutos bastante positivos en ese tema, Rosendo. ¿Qué cambios sustanciales demandan a nivel del Congreso con iniciativas que deberán ser consideradas en estos primeros 100 días que hay mucha expectativa, y qué otras modificaciones se pueden impulsar directamente a través de la Presidencia de la República en consejos de ministros en aras de llevar una relación, considerémosle, estable entre el Estado y el que invierte? Sí, mira, la mejor señal que pudo dar el gobierno entrante fue que el día después de haber ganado las elecciones, doña Xiomara mandó a todo su equipo a reunirse con el sector privado. Esa fue realmente una señal muy positiva y continuamente han estado dialogando con nuestro sector y eso nos da tranquilidad. Esto es algo que no había sucedido con el gobierno saliente, desgraciadamente, y con este diálogo hemos podido identificar todos esos temas que son urgentes y que son prioritarios, dentro de los cuales yo te pudiera mencionar, digamos, como bien lo mencionaste, corregir el camino que lleva el sector eléctrico. Ese es tal vez el más grande, ¿verdad? Aparte de eso, estamos buscando cómo se reperfila la deuda externa que tiene Honduras, porque hay mucha presión de la deuda para pagos de este año y necesitamos que esa deuda se lleve a un mayor plazo para poder desatorar un poco esos fondos y que esos fondos sean utilizados para inversión. Entonces, esos son dos retos importantes. Lógicamente, también tenemos retos en la parte de educación, de que arranque nuevamente el ciclo educativo. Creo que todos queremos que arranque nuevamente y hay bastante presión en eso. También estamos con el tema pues, de salud frente a la pandemia que todavía, ¿verdad?, está vigente y que tenemos que estar siempre en alerta. Entonces, son temas importantes. Podemos hablar también de lo que es simplificación administrativa y tributaria, buscar cómo eficientar los procesos. Aquí hay mucho por ganar todavía, Rosendo. En la parte de simplificación administrativa, nosotros aspiramos a que el gobierno se mueva a un gobierno que sea un gobierno electrónico, digital, donde tú puedes hacer todos los trámites en línea y que no tengas que visitar ninguna oficina. Esto es la manera como operan los países desarrollados y no hay razón que Honduras sea distinta. Entonces, ahí ofrece mucha oportunidad inclusive para disminuir la corrupción, Rosendo, porque es cuando se da ese contacto entre cliente y gobierno que suceden esas oportunidades de corrupción. Pero si el contacto es en línea y todo es numérico y la persona no sabe quién es el que está aplicando,
pues entonces hay un dictamen más objetivo y favorable. Entonces, vamos a poder avanzar más de esta manera. Y así como esos temas están temas, digamos, como el de mantener la construcción, ¿verdad? El ímpetu que lleva a la construcción, de apoyar siempre los programas de vivienda. Si hay algo que hizo bien este gobierno saliente, fueron los programas de vivienda. Es importante que se siga apoyando, ¿verdad?, las cosas buenas, así como lo son los programas de vivienda social. Son áreas que ofrecen oportunidades de desarrollo económico, de poder emplear personas y, lógicamente, pues seguir siempre buscando que se fortalezca la seguridad jurídica. Sí tenemos preocupación sobre algunas cosas, digamos, que están sucediendo en el Valle del Aguán. Vemos que hay conflicto y ahí vamos a necesitar ver qué se puede hacer para traer paz a esa zona y que la inversión pueda surgir. Hay un tema que yo creo que es importante que todos trabajemos y es precisamente el tema de la propiedad, Rosenda, porque mira, si no tenés seguridad en la propiedad, difícilmente vas a poder atraer inversión. Entonces necesitamos dar seguridad. ¿Y cómo esperan resolver? ¿Cómo se puede resolver? Esperan resolver? Mira, sobre todo este tema del Aguán, que es de mucho cuidado, Eduardo. Sí, mira, yo creo que ahí sobre todo lo que debe imperar es el diálogo, ¿verdad? Yo no soy partidario de que la culpa la tiene fulano o la culpa la tiene sutano. No estamos aquí para echar culpa, sino que para sentarnos a ver de qué manera se pueden disipar esas diferencias, ¿verdad? E implementar sistemas y tecnología para que se respete las decisiones que se tomen, porque el problema es que de nada sirve que hoy se tome una decisión y mañana se falta el respeto a esa decisión, por lo que te digo que hay una continua falta de respeto a la ley. Entonces son cosas que no pueden seguir. Una vez que se dictamine, ¿verdad?, cómo se va a solucionar esos conflictos, tenemos que hacer velar de que se respete la ley como quede plasmada, de cómo se van a dirimir esas diferencias. Entonces, se tienen que buscar esos mecanismos, Rosendo, pero estoy seguro que hay mucha buena voluntad de todas las partes porque está en el mejor interés de todos atraer la inversión, ofrecer seguridad jurídica, ¿verdad?, ofrecer las condiciones para que vengan las inversionistas a apostarle a Honduras. Honduras tiene mucho por ofrecer. Tenemos una mano de obra que yo te dijera es la mejor que yo he conocido, una productividad tremenda. Tenemos muchos atractivos como país que podemos explotar. Muy bien, está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facusé. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, hablaremos sobre la capacidad de generar empleos en medio de la crisis económica que vive el país y la reactivación de las finanzas y la economía nacional que se programa a partir de la próxima administración. Ya regresamos. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facusé. Estamos claros que deberá existir reducción en la masa salarial. Hablando del Estado, Estado muy gordo, con muchas juntas interventoras que ya no tienen nada que ver, con duplicidad de funciones, y ahí es donde el sector privado puede jugar un papel fundamental en la ocupación de mano de obra calificada y también de mano de obra no calificada en sectores como la industria de la construcción, que ya me lo mencionaba. ¿Cuál es la capacidad que tienen, sobre todo para el Valle de Sula, en medio de esta recuperación que va lenta, pero segura en el tema de país? Sí, gracias, Rosendo, por tu pregunta, y coincido contigo de que tenemos que buscar cómo reducir la masa salarial. Es imposible que sigamos creciendo el aparato estatal, Rosendo. Ha llegado a un tamaño inmanejable y una carga que ya no puede soportar la economía nuestra. Si te fijas, por poner un ejemplo, en el año 2021, el año anterior, se hicieron incrementos en los presupuestos cuando el país había más bien decaído en su economía.
Entonces, no es posible seguir aumentando presupuestos cuando tienes una economía que se encoge. Y ahí es donde el gobierno debe de poner, ¿verdad?, llamar la reflexión y ser mucho más eficiente. Nosotros sí esperamos que se haga un trabajo para traerle eficiencia, ¿verdad?, al sector estatal, traer eficiencia a los procesos para que no sea una carga tan grande. Ahora, como bien lo mencionaste, el sector privado es el llamado a ver cómo emplear, ¿verdad?, a cómo generar empleos. Esperamos que el gobierno ponga las condiciones, ¿verdad?, para que se puedan generar estos empleos. Y una de las oportunidades, como bien lo mencionaste, es la parte de la construcción, que quisiera ampliar sobre la misma porque creemos y estamos convencidos que el sector construcción es probablemente uno de los estímulos más grandes que puede tener la economía. En este sentido, es importante que el Estado busque la manera como eficientar el financiamiento hipotecario para que las personas puedan tener tasas más blandas y a mayores plazos y que decidan construir, ¿verdad? Es el costo financiero el que tenemos que buscar cómo mejorar. Si tú vas a países desarrollados, la hipoteca es un instrumento de desarrollo nacional. Aquí lo tenemos todavía como un instrumento de rendimiento financiero y esa es la parte que tenemos que cambiar. Tenemos que ver cómo trasladamos eso a que sea un instrumento de desarrollo nacional. Si las personas tienen los plazos y los costos financieros adecuados, ahí es donde despega la construcción, Rosendo. Y ojalá que el gobierno entienda esto y cree el ambiente para que se den estas condiciones y que podamos generar una gran empleomanía en la construcción. Mira, de darse las condiciones, el país puede despegar a un ritmo, yo estimo, no menor al 6% del PIB, si se dan las condiciones adecuadas. Y es la manera como podemos emplear también una gran cantidad de personas que andan buscando oportunidades. Y al empezar a darle vuelta a la rueda de la construcción, también van a generar actividades en los otros rubros. Entonces, es una manera de empezar a darle vuelta a la economía y empezar a generar prosperidad para el país. Ese es ¿Cuál es el perfil de la banca? ¿Perdón? Sí, ¿y cuál es el perfil que ustedes esperan del sector financiero? Porque más allá de la industria de la construcción, para el Valle de Sula podemos involucrar la industria sin chimeneas, la industria de la maquila, el sector agrícola que está severamente golpeado en la zona tras los pasos de ETA y OTA y que ha sido uno de los grandes reclamos en los últimos meses porque no llegó con el apoyo puntual a la totalidad de personas afectadas. Con este escenario, ¿cómo esperan que se registren actividades y proyectos de prosperidad para el sector? Sí, como te decía, yo creo que el sector construcción representa un alivio de repente más inmediato, pero al mismo tiempo el gobierno tiene que invertir en infraestructura para el agro. Esto va a tomar más tiempo y por eso decía yo, la construcción es lo más inmediato mientras vamos creando esa infraestructura pública para apoyar el agro, sistemas de irrigación, represas, que tanto necesita, digamos, el Valle de Sula. Te pongo el ejemplo, digamos, de la necesidad de la construcción del tablón. Yo creo que el Valle de Sula ya no puede ponerse en una situación de esperar que llegue otra tormenta para tomar acción. Necesitamos empezar a levantar estas represas en una forma ya inmediata. Es urgente. Lo que está en riesgo para el país de caer otra tormenta, no nos podemos volver a correr ese riesgo. Mira, el impacto que tuvo en la economía, las tormentas que pasaron en el 2020, fue mucho más de lo que cuestan las represas. Entonces, es mal negocio estar demorando estas inversiones. Más bien hay que impulsarlas y hay que hacerlas para proteger la producción, para proteger la economía y sobre todo para proteger las vidas de las personas que habitan el Valle de Sula. Entonces, es bien importante que enfoquemos esta inversión a infraestructura y que con esta represa lo que generemos sea irrigación eficiente
para poder aprovechar mejor los valles. Y no solo quiero referirme al Valle de Sula, porque esto aplica para todos los otros valles del país. En Choluteca tienes casos similares, Rosendo. En el Aguán también tenemos oportunidades para mejorar el manejo del agua y aprovechar mejor las áreas fértiles. Y entonces es en todo el país. Ahí el gobierno tiene que invertir en esa infraestructura para generar producción en el agro, que es el complemento a la construcción que estamos buscando en las zonas urbanas. Con el retorno a clases que ya se está por lo menos adelantando a nivel superior, será efectivo a partir de febrero y que se espera que el sector público también responda. Y por otro lado, ir perfilando buenos manejos en el tema de la pandemia, ¿permitirá un crecimiento en qué términos para un sector como el Valle de Sula? Mira, yo creo que el sector educación es vital. No podemos seguir demorando el arranque de clases. Y en ese respecto yo he escuchado al gabinete de transición decir de que van a hacer todo lo que esté al alcance para lograr que se reinicien las clases. Y a mí me agrada mucho eso porque tenemos que enfrentar la dificultad que tengamos enfrente para hacer que los niños regresen a las escuelas. No podemos darnos el lujo de que la niñez se quede ya, este sería el tercer año sin educación. Es completamente inmanejable esta situación. Entonces, por ese lado vemos un compromiso, ¿verdad?, para llevar esto a cabo. Y en el área de la salud, yo creo que tenemos que permanecer vigilantes. Pareciera que esta cepa del Omicron es algo más leve y que no está teniendo tanto impacto en muertes, pero no podemos bajar la guardia tampoco, Rosendo, ¿verdad? Yo creo que es importante que todos sigamos usando las medidas de bioseguridad que corresponden, ¿verdad? Mascarilla, el distanciamiento social, ¿verdad? Reducir los contactos que uno tiene para tratar de aminorar el golpe, porque al final todo va a dar a la economía también. Entonces, todos tratar de colaborar en esto para poder mantener la parte sanitaria y la parte de salud que el país necesita para salir adelante. Y la relación, hemos hablado mucho del gobierno central y la relación con las alcaldías, ¿cómo la esperan llevar? Porque el sector privado también ha presentado sus quejas porque muchas veces las dificultades y las trabas para el desarrollo se encuentran en el término municipal con algunas tasas que vienen a golpear mucho más ya la economía, que todavía no está en un término adecuado de desarrollo. Rosendo, fíjate que nosotros hemos tenido la dicha ya de conversar con, aquí en San Pedro Sula, con el alcalde electo, don Roberto Contreras, y él se ha comprometido a tener una puerta abierta para estar continuamente dialogando con la Cámara, precisamente para buscar esa simplificación que todos buscamos, ¿verdad? Es importante que busquemos cómo disminuir la tramitología, que busquemos procesos más eficientes y que realmente todos le apostemos al desarrollo local municipal, tanto en San Pedro Sula como en el resto del país. Es importante que el sector privado siempre camine de la mano con las corporaciones municipales para estar informando dónde es que aprieta el zapato, dónde es que estamos frenando el desarrollo, de qué trámite es el que está deteniendo que se genere la inversión. Es importante estar en ese diálogo permanente. Y como te digo, aquí nos toca a todos los sectores estar aportando ideas para ver cómo sacar adelante a nuestro país. Hay un tema que siempre ha preocupado mucho al sector inversionista con la política que ha manejado el partido que toma el poder de la nación a partir del próximo 27 de enero, y también muchos términos municipales que ganaron, y es cuando hablan de esa relación entre Estado e inversión. Se ha alejado ya ese fantasma de la nacionalización que en su momento generó distanciamientos entre la empresa privada y en el entonces que se dio esa relación con el gobierno de Manuel Zelaya.
Rosendo, yo creo que ya existe bastante madurez, tanto en la parte política como en la parte del sector privado. Y realmente ha habido un diálogo bien abierto y sincero con respecto a esos temores y creo que la parte política ha sabido explicar la perspectiva que tiene con respecto a estas cosas. Creo que lo que se debe buscar al final es un balance, ¿verdad? No podemos ni estatalizar todo, ni privatizar tampoco todo. Tiene que existir un balance. Entonces yo dijera que las cosas básicas, hay servicios para las cuales el Estado fue creado, o sea, ese es el fin del Estado, que debe otorgar cosas como educación, salud, o sea, estas cosas no deberían de ser privatizadas. Estas cosas son las cosas para las cuales se creó el Estado, pero también debería hacerlo en forma eficiente, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, buscamos que haya un balance, sabemos que la parte política comprende esto también, se necesita de la inversión privada para poder hacer todos los proyectos que requiere el país, hay tanta necesidad, entonces se tiene que trabajar de la mano. Creo que irnos a un extremo o a otro no es lo saludable y por eso yo llamo a que exista un balance adecuado que al final traiga los mejores resultados para los ciudadanos, porque al final es el ciudadano el que se le impacta con el costo de vida si estas cosas no son manejadas adecuadamente. Y aquí es donde debemos de buscar, ¿verdad?, cómo hacerlo de la manera más eficiente, pensando siempre en el bienestar del país. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facusé. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el empresario Eduardo Facusé. ¿Qué expectativas tienen en cuanto al crecimiento económico de este año? Seguimos en medio de la pandemia, pero especialistas hablan que con la llegada del Ómicron podríamos estar ya entrando a la etapa de la endemia y eso puede generar mucha más confianza en los próximos meses a nivel de la generación de empleo, de la movilidad en el país. ¿Cuál es su criterio? Pues nosotros estamos optimistas, Rosendo. Creemos que va a ser un buen año, especialmente porque acabamos de terminar un proceso electoral y generalmente después de un proceso electoral se vuelve a reactivar la inversión y eso trae bastante empleo, oportunidades, se rejuvenece un poco la economía. Entonces, somos optimistas, creemos que esto del Omicron es más leve y que vamos a ir mejorando, vamos a ir aprendiendo a manejar estas cepas de una mejor manera. También estamos optimistas porque creemos que el gobierno entrante va a colocar funcionarios de calidad en el gabinete. Vemos gente con bastante experiencia y de la cual guardamos mucha admiración. Yo me quisiera referir a varios, pero digamos, el doctor Hugo Noé Pino, para muchos sectores, yo creo que goza de toda la admiración y respeto, no solamente dentro del partido donde él fue electo, sino que también de muchos otros partidos. Él ha sido tal vez una persona siempre muy conciliadora, muy ponderada, y verlo a él en el gabinete de transición nos brinda tranquilidad y confianza. Lo mismo doña Rebeca Santos, don Marcio Sierra, don Pedro Barquero, ¿verdad? Vemos de que hay gente con experiencia y eso es algo importante porque sabemos que son personas que ya han pasado, ya han cursado estas responsabilidades y entonces llegan con la madurez necesaria para que el país sea administrado de una manera adecuada. Eso en combinación con el optimismo en la parte de inversión, creemos que va a tener un buen resultado para nuestro país y un buen resultado para la economía. El manejo de estos miembros del gabinete económico en el presupuesto de la República, ¿cómo deben orientarlo en aras de saber administrar los pocos recursos disponibles que tenemos
frente a las grandes necesidades del país y al cuestionamiento por la poca transparencia que se registró en los últimos años del gobierno que está por salir, Eduardo. Coincido contigo, Rosendo, en el sentido de que creemos de que estas personas que están entrando van a actuar con mucha mayor transparencia, dijera yo, en cuanto a dónde se coloca la inversión pública. Son personas con una experiencia ya comprobada y gozan de la confianza de todos los sectores. Entonces son cosas muy positivas. Yo la verdad que descanso mucho cuando veo esas personas que han tenido esos papeles positivos, ¿verdad?, en gobiernos anteriores, a diferencia de otros gobiernos como el saliente, que han colocado gente realmente desconocida en los campos donde las han colocado y donde hemos tenido resultados que no son nada halagadores. Creemos que en cada ministerio se debe de poner y colocar personas que conozcan bien su campo, ¿verdad?, de acción, porque es importante esa experiencia para no andar aventurando con los destinos del país. El país debe de caminar con un camino seguro, con personas con experiencia, como lo está presentando el gobierno entrante, y por eso guardamos tanta confianza hacia el futuro. ¿Van a atreverse ustedes, o por lo menos van a sugerir algunos movimientos dentro de la administración pública, o no han considerado una petición de este tipo? No, Rosendo, mira, nosotros somos muy respetuosos. Lo que salió electo fue doña Xiomara, ¿verdad? La presidenta electa es doña Xiomara, y debemos de respetar el electorado. El electorado le escogió a ella, y nosotros confiamos de que ella va a escoger las personas adecuadas y correctas para dirigir los destinos del país. Depositamos nuestra confianza en ella, y nuestro sector lo que va a hacer es colaborar en todo lo que se necesite para sacar adelante nuestro país. Como te decía al inicio, creo que en este momento lo que cada sector debe hacer es revisar qué puede aportar, cómo puede contribuir, cómo puede ayudar a que esta gestión del gobierno entrante sea exitosa. Aquí nos toca ver cómo podemos ayudar. No creo que estemos para estar pidiendo cosas o para estar diciendo cómo deben de ser las cosas. Estamos para ponernos a la orden y aportar y ayudar en todo lo que se nos solicite. Eduardo, siempre hay mucha expectativa al arrancar un gobierno. ¿Cuáles son los pilares que a juicio del sector privado deben ser claves para un buen desempeño en el arranque de la nueva administración y que como empresas privadas lo demandan? Rosendo, mira, las tres cosas que yo creo que toda la sociedad coincide que necesitamos es la reactivación económica, el arranque de la educación nuevamente, ¿verdad? Y que se mantenga en guardia la salud, ¿verdad? Que hagamos una buena gestión en la parte de salud, porque todavía estamos en pandemia, necesitamos arrancar el ciclo educativo y necesitamos la reactivación económica. Entonces, creo que todos los sectores estamos de acuerdo que esas tres cosas son innegociables. Necesitamos realmente entrarle con todo a estas tres cosas para asegurar el futuro, ¿verdad?, de nuestro país. El desarrollo que podemos esperar va a depender de la efectividad con la cual podamos sostener esos tres pilares que has mencionado. Cuando me habla de reactivación económica es pensando en función que si estamos con pandemia habrá que ver la forma cómo se sobrevive, como ya ha experimentado el mundo, pero no volver a aquellos confinamientos del 2020 que tanto golpearon las finanzas públicas y del sector privado, no digamos. Es correcto, Rosendo, y por eso yo creo que aquí cada ciudadano tiene que colaborar, como te digo, guardando las medidas de bioseguridad. Es importante que hagamos todos un esfuerzo para que la economía vuelva a la normalidad lo más pronto posible, y si es necesario manejarlo a través de la pandemia, lo vamos a tener que hacer.
Creo que ya tenemos el conocimiento, tenemos la madurez en la población para poder hacerlo y hacerle frente. No podemos seguir demorando la reactivación. Yo te pongo de ejemplo, mira, el mal manejo que ha tenido el Congreso todavía reuniéndose en forma virtual cuando el resto del país lo hace ya en forma presencial. El mal ejemplo que dan ellos cuando más bien deberían de estar dando el ejemplo para el país, con buena voluntad, con buenos cuidados, todavía utilizan la virtualidad para atropellar la ley, dijera yo, en vez de estar dando un buen ejemplo de ciudadanía. Es decir, aperturas paulatinas, pero cierre es una palabra que no existe en el sector privado bajo ningún concepto. No creemos que sea lo mejor, por lo menos bajo los parámetros que estamos viendo hoy día. ¿Verdad? Primero Dios y no cambien, Rosendo. O sea, ojalá que no venga una cepa que cause una decisión de esta. Guardamos esperanza de que no sea así. Somos optimistas sobre el futuro, ¿verdad? Y pensamos de que vamos a... ojalá que no se presente esta eventualidad. Gracias, Eduardo. Un gusto estar compartiendo contigo en tu programa Al Banquillo. Un placer estar conversando sobre estos temas que son de tanta importancia para nuestro país. Gracias. Esta noche desde San Pedro ha estado con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facusé. Por su sintonía, muchas gracias.